saludo muy cordial, bienvenidos a este análisis ilustrado. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los movimientos culturales, científicos e intelectuales más asombrosos de toda la historia humana, el Renacimiento. Básicamente este fue el gran puente, el eslabón fundamental que conectó la Edad Media con la Edad Moderna. Su propio nombre lo dice todo, significa literalmente volver a nacer. Y es que la idea era precisamente esa, rescatar, desempolvar y revivir las increíbles ideas y el profundo conocimiento de la antigüedad clásica, de Grecia y Roma, para darle al mundo una visión completamente nueva y basada en la razón. Para no perder detalle, nuestro recorrido cronológico será el siguiente. Primero, el contexto del mundo medieval. Luego, los primeros pasos en el siglo XIV, seguidos por la gran revolución del siglo XV y la cúspide artística del siglo XVI. Finalmente, cerraremos con la revolución científica y las inmensas consecuencias que todo esto dejó para el mundo moderno. Número 1. El contexto del mundo medieval. Es absolutamente necesario entender de dónde veníamos para dimensionar lo que estaba a punto de pasar. Imaginemos por un momento el contraste. Durante muchísimos siglos, la vida estuvo rígidamente estancada en el sistema feudal y dominada por un universo teocéntrico, es decir, donde la religión y el pensamiento escolástico lo dictaban absolutamente todo. Pero de repente, ¡boom!, ocurre un giro total. Se pasa a una visión antropocéntrica. El dogmatismo religioso cede terreno ante una curiosidad científica insaciable y ese arte medieval, más bien simbólico y plano, se transforma en representaciones realistas vibrantes. A la par, el viejo feudalismo empieza a desmoronarse frente a un rápido desarrollo urbano. Fue un cambio de mentalidad radical. Bueno, ¿y cómo se encendió esta chispa? Entre los siglos XIII y XV, el comercio empezó a mover muchísimo dinero, haciendo crecer las ciudades y creando una nueva clase social adinerada, la burguesía. Familias superpoderosas como los Medici en Florencia comenzaron a usar su fortuna para financiar a artistas y pensadores. Además, con la dramática caída de Constantinopla en 1453, un montón de sabios huyeron hacia Italia, llevando consigo joyas invaluables, antiguos manuscritos griegos. Si a esto le sumamos que hacia 1440 Gutenberg inventa la imprenta, que fue literalmente el Internet de su época, democratizando la información, y que la Iglesia Católica atravesaba una profunda crisis de credibilidad, bueno, teníamos la tormenta perfecta para una revolución intelectual. Pasamos al punto 2, el siglo XIV y los primeros pasos de esta transformación. El Renacimiento italiano se suele dividir en 3 etapas o siglos fundamentales, construyendo cada uno sobre el anterior. Tenemos el Trecento en el siglo XIV, el Quattrocento en el XV y finalmente el espectacular Cinquecento en el siglo XVI. Y el motor de arranque de todos estos siglos tiene un nombre, el humanismo. Esta fue la brújula del Renacimiento. Figuras brillantes como Erasmo de Róterdam empezaron a defender a capa y espada que el ser humano tiene una capacidad increíble para razonar, aprender y transformar su entorno. Volvieron a estudiar literatura, filosofía y lenguas clásicas, no por simple nostalgia, sino con el objetivo claro de formar individuos críticos, pensantes y cultos. Estrechamente ligado a esto, encontramos el antropocentrismo. Ojo, esto no significa que la gente de la noche a la mañana dejara de ser religiosa, para nada. Simplemente el enfoque cambió. El ser humano, sus emociones, su intelecto y su experiencia pasaron al escenario principal, desplazando esa idea medieval de que absolutamente todo en el universo debía explicarse única y exclusivamente a través de la divinidad. En este primer siglo, el Trecento, ya empezaron a destacar figuras fuera de serie. En la pintura, Giotto rompió moldes, con un estilo mucho más natural, dejando atrás esa rigidez medieval que parecía tan artificial. En la literatura, Dante Alighieri hizo algo revolucionario. Escribió la majestuosa Divina Comedia en el idioma del pueblo, y no en latín, un verdadero acto de rebeldía humanista. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Francesco Petrarca, a quien hoy consideramos el mismísimo padre del humanismo por sentar las bases filosóficas de esta nueva era. Entramos a la sección 3, el siglo XV, la Gran Revolución. Italia fue, sin lugar a dudas, la gran cuna de todo este movimiento. Tenía una ubicación estratégica para el comercio, dinero a raudales y las ruinas romanas ahí mismo sirviendo de inspiración constante. Florencia se coronó como la capital cultural indiscutible, gracias al inmenso apoyo económico de los Medici. Mientras tanto, en Roma, los papas empezaron a financiar proyectos arquitectónicos colosales, y Venecia, enriquecida por su enorme comercio marítimo, desarrolló un estilo propio e inconfundible, famoso por el uso magistral de la luz y el color.
Pero el arte del Renacimiento no se trataba solo de pintar bonito, era ciencia pura aplicada al lienzo. Se inventaron y perfeccionaron técnicas asombrosas, como la perspectiva matemática para dar profundidad espacial real a una superficie plana. Se dominó el claroscuro, ese juego dramático de luces y sombras para crear volumen, y se estudió matemáticamente la proporción anatómica. Querían que el cuerpo humano se viera armónico, perfecto y sobre todo real. Todo este conocimiento técnico fue aprovechado por verdaderos genios del 400. Sandro Botticelli capturó una belleza clásica inigualable en sus pinturas. En la escultura, Donatello hizo historia. Su famoso David fue una de las primeras esculturas de bronce desnudas desde la antigüedad, un rescate total de las proporciones griegas. Y en arquitectura, Filippo Brunelleschi hizo lo impensable. Construyó la gigantesca e imponente cúpula de la Catedral de Florencia sin usar los andamios tradicionales de la época. Literalmente, un milagro de la geometría y la ingeniería. Llegamos a la sección 4, el siglo XVI, la cúspide artística, el famoso Cinquecento. Es imposible abordar esta época sin hablar del erudito absoluto, Leonardo da Vinci. Él es la definición misma del hombre renacentista. No solo nos dejó obras maestras universales como La Gioconda o La Última Cena, sino que era un investigador imparable, científico, inventor, ingeniero y un anatomista obsesivo. Resulta fascinante saber que Da Vinci escribía sus cuadernos de notas al revés, como en un espejo, para proteger sus descubrimientos. Luego, aplicaba todos esos secretos sobre los músculos y los huesos directamente a sus cuadros, logrando un realismo que dejaba a todos sin palabras. Y acompañando a Da Vinci en lo más alto tenemos a otros dos colosos, Miguel Ángel, que dominaba la escultura, la pintura y la arquitectura con una fuerza y un dramatismo brutales. Solo hay que pensar en la perfección anatómica de su monumental David o en los impresionantes frescos de la Capilla Sixtina. Por otro lado estaba Rafael Sanzio, famoso por crear composiciones de un equilibrio, armonía y belleza insuperables. Su famoso fresco, La Escuela de Atenas, es prácticamente un tributo visual de máxima perfección a todo el pensamiento clásico. Y claro, no todo era artes visuales. La literatura también dio un giro brusco hacia el realismo y el pragmatismo. Atrás quedó la moralidad estrictamente religiosa de la Edad Media. Un ejemplo perfecto de esto es Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe. En este libro se analiza el poder político de una forma fría, calculadora y descarnadamente realista. Es el enfoque completamente racional del individuo renacentista llevado a la política. Sección 5. La revolución científica y la expansión de las ideas. Al mismo tiempo que el arte florecía, la ciencia experimentaba un sismo absoluto. Nicolás Copérnico propuso la audaz teoría heliocéntrica, afirmando que la Tierra gira alrededor del Sol, destrozando siglos de dogma establecido. Andreas Vesalio cambió para siempre la medicina al diseccionar y estudiar la anatomía humana de forma metódica. Y más adelante, Galileo Galilei perfeccionó el telescopio, confirmando con sus propios ojos las ideas de Copérnico. Un atrevimiento que le costó ser perseguido por la Iglesia, aunque cuenta la leyenda que tras ser forzado a retractarse, murmuró con rebeldía y sin embargo se mueve. Evidentemente, esta explosión de nuevas ideas no se quedó encerrada en Italia, se extendió como pólvora por Francia, España, Inglaterra y Alemania. Además, este nuevo hábito de aplicar el pensamiento crítico y atreverse a cuestionar a la autoridad tradicional preparó el terreno perfecto para un evento histórico masivo, la Reforma Protestante, impulsada ferozmente por figuras como Martín Lutero. Y finalmente llegamos a la sección 6, las enormes consecuencias que todo esto tuvo en el mundo moderno. El saldo final de este movimiento cambió el curso de la humanidad para siempre. El Renacimiento redefinió por completo nuestra forma de entender el arte, la educación y el valor incalculable de la libertad intelectual. Colocó los cimientos sólidos e inquebrantables de la ciencia moderna y enseñó el poder del pensamiento crítico. Esta mentalidad tan audaz y atrevida fue exactamente el combustible que propulsó la era de los grandes descubrimientos geográficos y, en definitiva, construyó los pilares de la sociedad en la que vivimos hoy, una basada en el individuo, la razón y la investigación. Para cerrar este recorrido, resulta fascinante detenerse a pensar en lo siguiente. Si este monumental despertar, este rescate del conocimiento antiguo jamás se hubiera concretado, ¿qué aspecto tendría realmente el panorama cultural y tecnológico de nuestro mundo actual? Es indiscutible que el legado del Renacimiento sigue latiendo con fuerza en cada avance moderno que nos rodea. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis ilustrado. Hasta una próxima oportunidad.